Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de los criterios de interpretación de la Constitución. Soy Rubén Flores Dapkevicius. La Constitución, como todas las normas jurídicas, debe ser interpretada. Evidentemente, se formula por el constituyente y contiene una serie de preceptos que pueden ser más o menos claros. La interpretación de la Constitución corresponde tanto en aquellos casos claros como oscuros. Es decir, siempre hay que interpretar las normas. Pero ¿cuáles son los criterios que se utilizan para interpretar la Constitución? Existen varios. Nosotros vamos a dar nuestra opinión, cuál es el más adecuado, pero existen varios criterios para interpretar la Constitución. En primer lugar, clásico, el criterio literal. Estar a lo que significan las palabras, lo que se quiere decir con las palabras. Ese es el criterio literal puro. El otro atiende, por ejemplo, a la intención del constituyente. ¿Qué quiso decir el constituyente? Es, de alguna manera, complementario al literal, pero apunta a la finalidad, a lo que quiso decir, hacia dónde apunta la norma, cuál es su fin. Ese criterio teleológico, el criterio del fin y de la intención del constituyente. Se puede separar esto, es decir, la intención del constituyente y el fin querido. Podríamos entrar en alguna consideración minuciosa, pero en definitiva es lo mismo. Entonces tenemos el literal, el teleológico, o sea, el criterio del fin. Después tenemos otro criterio clásico que es el histórico, es decir, el histórico que lo que hace en definitiva es observar la historia de la Constitución, la historia del dictado de la norma, sus antecedentes y el momento histórico. Y allí esto ya al considerar el momento histórico, nos lleva a otro subcriterio. Tenemos el histórico puro, la historia del dictado de la norma. Y al considerar el momento, esto nos conduce al criterio histórico evolutivo. Evidentemente, por ejemplo, las constituciones más antiguas, las que todavía no han sido modificadas, incluyen en la protección del derecho de intimidad, especialmente la correspondencia epistolar, es decir, las cartas. Pero bien, la sociedad evolucionó. Hace muchos años que existe Internet. Entonces, si la Constitución dice que no se pueden interceptar la correspondencia, que existe un derecho de intimidad respecto a la correspondencia, y habla solamente de las cartas, epistolar, históricamente, en ese momento era lo único que existía. Pero hoy el concepto se debe entender en forma evolutiva. Es decir, comprende las comunicaciones de Internet, de las redes sociales, en tanto sean privadas, por ejemplo, Messenger, o los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Signal, Telegram, etc. Histórico, histórico evolutivo. Por último, existe el criterio sistemático, es decir, la norma constitucional no puede ser interpretada sola y aislada. Si está hablando, por ejemplo, de la organización del Poder Ejecutivo, hay que ver no solamente ese artículo, sino todos los artículos que refieren a la organización del Poder Ejecutivo y sus competencias. Todos los artículos.
que refieren al Poder Ejecutivo y sus competencias. Así, por ejemplo, también las relaciones que tiene con el Poder Legislativo, en el caso de veto o en el caso de promulgación. No una norma separada, todas las normas que refieren al instituto. Ese es el criterio sistemático. Estos son los criterios entendidos en forma separada. El criterio de interpretación de la Constitución, de acuerdo a nosotros, es el lógico, sistemático, teleológico. Es decir, en primer lugar, se debe considerar sin lugar a dudas el sentido de las palabras, pero en el contexto sistemático, es decir, con el anterior criterio, y observando el fin perseguido. Es decir, que no nos quedamos ni con el literal puro, con el teleológico puro, con el histórico o el histórico evolutivo, sino que el criterio de interpretación de la Constitución debe considerar todos los criterios a los efectos de llegar a la solución de interpretación. El caso de la correspondencia epistolar que se menciona en algunas constituciones, se garantiza la libertad y el derecho de intimidad, no pudiéndose registrar la correspondencia epistolar, dicen poco más, poco menos algunas constituciones. Bueno, hay que entenderlo evolutivamente y en todo su contexto y por qué o para qué se dicta, es decir, su fin. En conclusión, el criterio para interpretar las normas constitucionales es el lógico, sistemático, teleológico. Ha sido un gusto y nos encontramos en nuestra próxima entrega.